Os saludo a todas y a todos. Hoy hemos de hablar necesariamente de lo que ha ocurrido en Eslovaquia y de sus consecuencias, tratar de ver algo de sus motivos y el por qué se produce esta situación. Vamos a ver. Robert Fico, socialista, presidente de Eslovaquia por voluntad de los eslovacos, primer ministro de una coalición de gobierno que defiende la soberanía de Eslovaquia para tomar decisiones y a su vez que compitan al pueblo eslovaco y a su vez opuesto a la guerra. En este caso, opuesto a la guerra de Ucrania, país que por cierto también reconoce Palestina, opuesto a la guerra de Ucrania y que está planteando que hay que buscar una solución negociada, una solución de paz, y que esto perjudica tremendamente a Eslovaquia y perjudica tremendamente a Europa. Es tiroteado. Se produce contra él un crimen. Un doble crimen, diría yo. Y ahora veremos por qué. Pero el individuo, el sicario, el criminal que le mete 5 balas en el cuerpo, 5, ¿es un tipo de la extrema derecha? No. No. Es un proeuropeísta. Es un liberal partidario de la Unión Europea y de la OTAN, pro Estados Unidos. ¿Es eso? ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que la Unión Europea no está dispuesta bajo ningún concepto a consentir, y ahí tenemos la prueba en el cuerpo de Robert Fico, la soberanía de los pueblos de Europa. La sumisión de los pueblos de Europa a la guerra, a la destrucción y al suicidio de Europa es obligatoria. Ahora algunos se han lamentado de la violencia, del asesinato, pero si la munición en la pistola del sicario es la ideología globalista, es la ideología llamada europeísta, es la ideología de los demócratas de Europa. Esa. ¿Por qué? Porque no pueden consentir que nadie se oponga a su guerra. Porque no pueden consentir que nadie desde un gobierno cuestione las decisiones de los oligarcas y de los jerarcas de Bruselas. Algunos de los que ahora dicen, oh, pobre Fico, pues han iniciado un expediente de expulsión de su partido y de él de la pésimamente llamada Internacional Socialista. Porque ni es internacional, porque no es internacionalista, ni es socialista. Yo diría la internacional de las dos mentiras. Internacional socialista. Las dos cosas son mentiras. Por desgracia. La postura de Fico no se podía consentir. En la Unión Europea, es ilegal proponer medidas socializantes, proponer medidas de socialdemocracia consecuente. Es ilegal. Las directivas y reglamentos europeos lo que consagran y elevan al rango de política y al rango político es la economía neoliberal. La Unión Europea es el templo del neoliberalismo mundial. Lo sigue más a pie juntillas que incluso los Estados Unidos de América del Norte, a los que está sometida. Y a los que por defender los intereses de las oligarcas y los capitalistas norteamericanos
está hundiendo su propia economía productiva. Por tanto, al igual que Robert Fico, las personas que somos socialistas debemos exigir la soberanía de nuestros estados, la independencia de nuestros estados, la capacidad de decidir nuestros estados, la capacidad de avanzar hacia medidas prosocialistas en nuestros estados, la capacidad de avanzar hacia el reparto de la riqueza y no hacia la privatización de lo público en nuestros estados. Tenemos que avanzar hacia una gran construcción de vivienda pública, hacia una reindustrialización, hacia una consecución de la soberanía alimentaria. Y para tener soberanía alimentaria, eso exige tener una agricultura en condiciones y con todos los apoyos del mundo y con todo el reconocimiento del mundo, en lugar de unos estados de servicios, sobre todo turísticos, que una vez más, recordarlo alguna vez, es pan para hoy y hambre para mañana. Y de la misma forma que tenemos esa sumisión a los norteamericanos en cuanto a lo que se refiere al suicidio por culpa de la guerra de Ucrania, tenemos también esa sumisión al no condenar los terribles crímenes sionistas de Gaza y Cisjordania, el terrible holocausto del pueblo que se está produciendo en Gaza por parte del sionismo, con el apoyo de Estados Unidos, apoyo directo, es decir, ellos les mandan las bombas que asesinan palestinas